Shalom a todos, quiero compartir con ustedes el día de hoy un consejo más para aquellas personas que a veces desean conocer o vienen a las consultas privadas de Kabbalah y me preguntan si les puedo dar algún consejo, algún salmo que sea para el tema de los negocios, para la economía, pero específicamente para tener éxito en un negocio. Si usted tiene una empresa, si tiene un negocio, si tiene un proyecto y quiere sacarlo adelante, si tiene dificultades en la economía, en las ventas, quiere aumentar la clientela, hay consejos de los sabios al respecto. Y hay un salmo específico que trae el rabino Hai Gaon en su obra Shimushei Tehilim, que es la aplicación práctica de los salmos. Y el rabino Hai Gaon, de bendita memoria, explica que el Salmo 114, Tehilim 114, es un salmo que es muy bueno para los negocios, para propiciar, como les decía, que aumenten las ventas, que haya más clientela, que fluya la energía, que entre y se abran las puertas de la Parnasá, que se abran las puertas del sustento económico, que ese negocio, esa empresa tome notoriedad y empiece a crecer y de manera que traiga esa remuneración como es esperado de toda empresa y de todo negocio. Salmo 114, ese es el consejo del rabino Hai Gaon en ese texto clásico, Shimushei Tehilim, que es la obra clásica de la aplicación mágica de los salmos. El consejo que traen los rabinos es que se debe el Salmo 114 escribir. Se debe escribir en un pergamino y se debe colocar dentro del negocio. Aquellas personas que son judíos que me están viendo, o incluso si no es judío, pero ha tenido la oportunidad de visitar alguna sinagoga sefaradí, usted se habrá dado cuenta que dentro de las sinagogas sefardíes tenemos en las paredes colgando, muchas veces se pueden apreciar una especie de salmos escritos en hebreo y otras también son una serie de fórmulas cabalísticas. Pero también en los negocios de muchos judíos uno ve que tienen salmos. Uno ve un cuadro en la pared y está escrito un salmo en hebreo. Eso muchas veces, les decía, es precisamente para atraer ese éxito en ese negocio. Y específicamente, uno muy popular es el Salmo 114, que es el que estoy recomendando, que es el, como explican los rabinos, debe escribirse en un pergamino y se cuelga en la pared. También la persona lo puede escribir y lo puede llevar consigo. Lo puede llevar en el bolsillo, lo puede llevar en la cartera, lo puede llevar, o sea, siempre lo traiga con usted. Esa es una manera de que la persona está propiciando, conduciendo a que haya buenas energías alrededor suyo. Lo ideal es que alguien pueda acercarse a un sofer, a un escriba, y que el escriba le prepare el pergamino como es debido, con toda la intención, con toda la cabana. Eso se tiene que preparar es la piel de un carnero, la piel también a veces se hace en la piel de un ciervo, tiene que ser un animal kasher, no puede escribirse en cualquier animal. Y eso se hace además, por supuesto, con las letras hebreas, de la manera correcta, etcétera. Ahora, si la persona no tiene acceso a un sofer y que le haga este trabajo, porque además es muy costoso, porque solamente conseguir ese pergamino, la piel del animal, es muy costoso. Un pequeño fragmento cuesta dinero realmente esta obra, pero se puede lograr. Si no tiene acceso a esto, usted puede eh, asignar o contratar a una persona que le pueda hacer un pequeño cuadrito, una caligrafía bien bonita, y aún así yo le digo que usted pone eso en su negocio y yo le puedo asegurar que aún así le va a traer bendiciones. Entonces, Bezrat Hashem, con el favor del Eterno, que este consejo del Salmo 114 es uno de esos salmos muy buenos para el éxito en los negocios, en las empresas, la gente que quiere echar para adelante su empresa, su negocio. También usted puede leer ese salmo en la empresa o en sus rezos diarios e intencionarlo con la kavaná, con la intención correcta, aplicado a su empresa, aplicado a su negocio. Pero otra vez, el consejo de los sabios es que se tiene que escribir en una especie de cuadro y se pone dentro del negocio o se escribe en una especie de pergamino y la persona lo va a llevar consigo. Donde quiera que vaya, usted va a llevar ese pergamino. Y Bezrat Hashem, que sea de mucha slajá, de mucha parnasá y de muchas cosas buenas
con el favor y la bendición de la Kadosh Baruj Hu. Muchas gracias a todos por la atención y déjenme sus comentarios si ha hecho algo al respecto o si ya tiene este salmo, cómo le ha ido, Besat Hashem. Comparta sus comentarios para beneficio de otras personas. Gracias a todos, shalom y bendiciones.